Gamarra. Cierre de inscripciones 29 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta entrevista política aquí en De 6 a 9, que hoy día tiene dos invitados, uno del oficialismo, uno de la oposición. El oficialismo, el congresista Teófilo Gamarra. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y de la oposición, en particular de Fuerza Popular, el congresista Juan Díaz Dios. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, ayer se derogó la llamada ley Pulpín y hoy hay una especie de atmósfera de posguerra. Llama la atención la situación del gobierno a un año del fallo de La Haya. Hace un año la situación era más bien, digamos, exultante, y hoy la situación es un poco depresiva desde la perspectiva del gobierno, quiero decir. Congresista Gamarra, ¿usted cree que hizo mal algo el gobierno, que debió haber hecho algo más para defender una iniciativa en la que creía e imagino sigue creyendo? Yo sí considero que hemos incurrido en un error al no haber iniciado el debate de esta norma, planteando la problemática para entender mejor la solución, que era la ley que promovía el empleo de los jóvenes. Si hubiésemos hablado, por ejemplo, de que los jóvenes hoy por hoy no tienen derechos, aquellos que trabajan normalmente, no tienen derecho de CTS, no tienen beneficios, no tienen horas extras, no tienen seguridad social, no tienen en la práctica los derechos que están contemplados en el Decreto Legislativo 728, si inicialmente no planteábamos toda esa problemática, definitivamente hoy quizás hubiésemos tenido una ley mucho más aceptada por toda la población juvenil, porque en realidad la ley pretende dar una salida a este conflicto, a este problema. Y una vez que se hizo evidente que el no haber sensibilizado a la población objetiva, digamos, a la que pretendía beneficiar esta ley, y a la opinión pública en general sobre el tema, ¿la reacción fue la adecuada? Es decir, ya cometido ese primer error, el hecho de que se dejase que transcurriera tanto tiempo antes de que se debatiera el asunto nuevamente en el Congreso, ¿fue acertado? Bueno, nosotros consideramos que ante una problemática, una solución considerada una norma, y que en su momento, poco a poco, íbamos a abrir el debate y esclarecer los puntos. Lamentablemente, a ello no ha contribuido sectores de la oposición, que desde un punto de vista del cálculo político y preelectoral y hasta cierto punto oportunista, se han sumado a la corriente y Pero eso ha ocurrido también dentro de la propia bancada gobernista. En algunos casos. Entonces, ¿por qué solamente mirar a la oposición y decir que...? Claro. O sea, ¿ha habido oportunismo también en la bancada gobernista? No, yo creo que en la bancada gobernista han habido algunas discrepancias, algunas controversias que se han producido incluso en el exterior. Pero ¿por qué lo que en la oposición es acomodo y oportunismo político, en las filas del gobierno es discrepancias y, en fin, reconsideraciones filosóficas? Es que en la bancada hay democracia interna, hay discusión, hay controversia, y pueden haber estas discrepancias internas desde el punto de vista ideológico y de las políticas del Estado. Pero en sectores de la oposición la diferencia es el cálculo político preelectoral. Ya algunos casos están con miras al 2016 y están en función al lugar donde nos lleva la corriente. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso del fujimorismo fue uno de los gobiernos que más tiró por abajo los derechos laborales, y eso hay que decirlo. ¿Acaso nos acordamos la década de los 90, en donde inclusive desapareció la estabilidad laboral? Vamos a darle la palabra entonces al fujimorismo para que se defienda, pero con una pregunta de por medio. ¿Usted en la primera votación votó a favor o en contra de la ley? En contra. En contra de la ley, o sea, ha sido consistente, ha votado en contra de la ley las dos veces. Lo que pasa es que sí es verdad que hay discrepancias internas en las bancadas, pero eso yo lamento los calificativos obviamente ofensivos que tiene el señor Gamarra previos al supuesto diálogo que está convocando la señora Ana Jara. Como tú lo acabas de desenmascarar muy bien, como lo que es mal en la oposición califican diferente cuando suceden divisiones, o en todo caso contradicciones en su propia bancada. Recordemos que han logrado con la justa 18 votos, y de los 18 votos 17 son de su bancada. Un voto, si no me equivoco, era del PPC del señor Javier Bedoya. Entonces
Y lo que sucedió en los 90 no se puede pues de ninguna manera comparar con la situación del Perú de hoy. En esa época, como tú lo recordarás, el sector público estaba lleno de personas que no necesariamente eran las que se necesitaban por la cantidad de empresas estatales que habían, por el manoseo político que se hizo en ese momento de las planillas del sector público. Pero más allá de eso, lo que ha demostrado el gobierno en estos días es que no tiene capacidad de escuchar a la población. Si bien mi bancada también tuvo su debate interno, por eso yo en primer lugar votando en contra, pero luego se decidió apoyar en un primer momento esta norma. Luego pedimos una suspensión de los efectos precisamente para que el Ejecutivo se acerque, dialogue y escuche. ¿Por qué esa radicalización de ir de la suspensión a la derogación? Te digo, porque previo al pleno del día de ayer escuchamos nuevamente al viceministro de Trabajo, por ejemplo, ofendiendo a los jóvenes, señalando que no habían leído el dictamen, que no habían leído la norma, que no habían leído el reglamento, o sea, no reconocían absolutamente nada. Ya, pero la torpeza, eventual torpeza de un ministro no hace que la ley sea buena o mala en sí. Lo que vamos, no solamente es eso, sino que lo que a mí particularmente me preocupó desde un primer momento es que este gobierno no da ninguna garantía de que malos empresarios puedan sacar la vuelta a la ley. Yo cuando fui presidente de la Comisión de Trabajo los acompañé, los ayudé en la creación de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Inspectores Laborales. O sea, no somos una oposición radical que a todos se le dice no, pero curiosamente 2 años después lo que tenemos no solamente es que no han contratado a nuevos inspectores laborales como lo prometieron, sino que los inspectores laborales están en huelga porque no se les reconoce derechos. Entonces, ¿cómo pueden garantizar que esta ley, supuestamente con buenas intenciones, no puede ser sacada a la vuelta luego por algún sector privado? Este trance político producido alrededor de la primera aprobación y luego derogación de la ley Pulpín ha irradiado a otras esferas del juego político ingredientes un poco complicados. De hecho, la bancada oficialista, al perder a Sergio Tejada, ha dejado de ser la mayoritaria y me parece que ahora por un voto tiene el Fuerza Popular la mayoría. ¿No es eso también un elemento a considerar en el desempeño político del gobierno? ¿Qué ha hecho el nacionalismo mal para haber perdido, me parece que son 13 congresistas ya desde que inició este periodo de gobierno? Bueno, es un tema complejo, definitivamente, como en todo partido y en todo grupo de gobierno. Existen algunos reacomodos políticos que se dan un año o algunos meses antes de las elecciones. Un desgranamiento paulatino desde el primer año, ¿no? Los que se fueron a Frente Amplio, por ejemplo, Rosa Mavila y Verónica Mendoza, eso ocurrió muy al principio del gobierno. Podemos entender, digamos, en los primeros casos, ¿no? Que definitivamente han habido desacuerdos con relación a algunas posiciones. No olvidemos que al interior de Gana Perú, que inicialmente fue una agrupación que aglutinaba no solamente a gente del Partido Nacionalista, sino de otras agrupaciones y de otras posiciones ideológicas. Y creo que ha primado en la primera ruptura aspectos ideológicos que, dicho sea de paso, se han ventilado y se ha producido las primeras decisiones. En el caso de los otros congresistas, creo que ya estamos viendo algunos reacomodos, porque creo que después de 3 años no es posible que los congresistas o algunos de ellos no se hayan percatado, por ejemplo, de cuál era la hoja de ruta de este gobierno, ¿no es cierto? Cuáles eran las reformas o cuáles eran las políticas de Estado que pretendía este gobierno. Y la ley Pulpín no podía ser una justificación, porque la ley, tal como está, es una ley bastante audaz. Por ejemplo, con la derogatoria de esta ley se ha perdido alrededor de 600 millones para este año, que sí va a invertir en capacitación para los jóvenes. Se ha perdido la oportunidad de que los trabajadores jóvenes entre 18 a 24 años tengan la oportunidad, por ejemplo, de contar con seguro social, cosa que a la fecha gran parte de los trabajadores, de cada 100 trabajadores, casi 90 no tienen esos beneficios, simplemente no los van a poder tener. Esas oportunidades se han perdido y lamentamos, por ejemplo, que el fujimorismo haya cambiado de posición hasta en 3 veces. Primero, aprobaron mayoritariamente, dieron su voto a favor.
Después plantearon una suspensión de la norma y posteriormente plantearon la derogatoria. Entonces, ¿a qué juegan? ¿Al cálculo político? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? Vamos a ver, una cosa es que no estamos en Inglaterra, en la Cámara de los Lores, en los cuales el curul es heredado o es un tema pues familiar. Acá nosotros representamos a la población y por eso te decía, es importante escuchar a la población, es importante dialogar con la población. En Fuerza Popular, insisto, también han habido divisiones en el sentido de que algunos estábamos a favor, otros en contra. Pero, digamos, una marcha expresa orgánicamente a la población. Es que no solamente ha sido una marcha, han sido marchas, ha sido encuestas de casi 70% de peruanos que están en contra de la norma y básicamente no ha sido problema del fujimorismo. Esto ha sido un tema de todas las bancadas, incluyendo la propia bancada del responde señor. Por lo suyo, pues. Por ¿Qué eso, es lo que los lleva a ustedes a pasar de la posición A a la B y de la B a la C? Te lo expliqué al inicio, ¿no? Primero hubo un debate interno de la bancada, ganó quienes creían que con un artículo que simplemente decía que se prohíbe pues que se le saque la vuelta a la ley, dice usted, era suficiente. Sin embargo, luego al ver ya que se venían conflictos sociales, planteábamos una suspensión para que el gobierno pueda precisamente interiorizar lo que quería hacer. Y la torpeza del ministro les hizo pensar que no iba a haber no tal solamente el interiorización. ministro, el propio Yantumala, la señora Nadine Heredia. Y luego nosotros hemos visto con sorpresa hasta cierto punto, como ayer el señor, en este mismo set, en el programa de Milagro Leiva, el señor Tejada, decía que con quien consultaba el tema de la ley no era con el ministro de Trabajo, no era con el ministro de Economía, no era con el presidente de la República, era con la señora Nadine Heredia. Y como Nadine Heredia le digo, no, esta ley va de todas maneras, es que él empieza a separarse un poco de su bancada. Entonces, ¿no hay nada del espíritu de la ley que ustedes hayan pensado que debe ser conservado? ¿Es una ley que hay que botar al tacho sencillamente? No, lo que está claro es que hay que poner sobre la mesa el tema efectivamente de la ley laboral, pero de un punto de vista... esa es la materia, pero de lo sugerido por la ley, digo sugerido porque ya está... Lo que pasa es que no dicen se ha perdido, por ejemplo, primero que nada hay que aclarar a la opinión pública que hace falta que el presidente de la República, que por cierto quiere irse de viaje en plena crisis política el día de ayer, tiene todavía que promulgar la norma. O sea, nos la podría observar y todavía alargar más esta agonía y generar más conflictos sociales. Entonces, Yantumala, yo espero que mañana, más tardar, tener ya la norma, así es, la norma promulgada, la que hemos aprobado el día de ayer. Pero, por ejemplo, eso de que se ha perdido en capacitación, no, el Ejecutivo tiene las puertas abiertas para poder capacitar todo lo que quiera. Es más, el problema de este gobierno es que no sabe gastar. Tiene porcentajes de ejecución tanto en el sector de educación como en el sector, por ejemplo, de seguridad ciudadana, de los más bajos de los últimos años, de los últimos gobiernos. Entonces, hay cosas que resaltar probablemente, y eso será motivo de un trabajo mucho más consensuado, con mucho más diálogo al interior de la Comisión de Trabajo. ¿Van a volver a la carga con una iniciativa semejante? Bueno, el congresista Daniela Bugatás presentó una moción pidiendo que los congresistas nos convoquemos en una sesión permanente, extraordinaria, que se ponga a discutir el tema de una ley general del trabajo, en donde podamos trabajar de manera consensuada aspectos que estén relacionados al empleo juvenil y a otros aspectos del manejo laboral. Pero sin embargo, yo lo que quiero decir, de acuerdo a estos cambios de posición que ha mostrado el fujimorismo, yo no sé si así nos van a gobernar. Va a ser un riesgo. Si en algún momento sería un riesgo. El fujimorismo por siguiente gobierno. Mario, gracias por su voto. Sería un riesgo si de repente tendríamos una norma cambiando cada cierto tiempo. Las normas no necesariamente son populistas, y eso lo hemos dicho en varias oportunidades. Las normas tienen que ser técnicas, las normas tienen que dar salidas a problemas que normalmente se plantean dentro de la sociedad. Y eso es lo que se pretende hacer con esta que se pretendía hacer con esta ley. Lamentablemente creo que algunos sectores no han comprendido esto, especialmente algunos sectores que hoy se están ufanando de haber logrado, como por ejemplo el Movadef, sectores radicales de izquierda, el Grupo Renovación, que aparentemente se habrían subido, se habrían montado en las movilizaciones juveniles. Muy y bien. Definitivamente eso creo que entre ellos el ex asesor de Daniela Bugatás, que está junto con lo de Movadef. Nosotros no nos cambiamos de polo rojo a polo blanco, en fin. Muy bien, caballeros, les agradezco mucho. Evidentemente este tema va a dar pie a mucho debate todavía de aquí a que termine el gobierno. Gracias a nuestros invitados esta noche. Nos vamos, se quedan con Carlos y Carlos. Buenos días.